¿Qué pasaría si nos atreviéramos a pensar diferente? Bienvenidos a What If, el podcast donde la creatividad se convierte en estrategia, la felicidad en ventaja competitiva y la sostenibilidad en una forma de liderar el futuro. Aquí analizamos tendencias, cuestionamos supuestos y abrimos conversaciones que impulsan a líderes, educadores, organizaciones y familias a tomar decisiones más inteligentes, más humanas y más audaces. Somos Natalia y Catalina Zuleta. Esto es What If, el espacio donde una buena pregunta puede transformarlo todo. Bienvenidos a un episodio más de What If, el podcast, un espacio del Gimnasio Fontana para hacernos preguntas poderosas sobre el mundo. Y hoy nos convoca un tema que creo que nos preocupa a todos, adultos y jóvenes, la salud mental. Tenemos a un invitado muy especial, él se llama Leonardo García, es psicólogo, experto en una variedad de temas de los cuales vamos a hablar hoy y tiene una comunidad de enseñanza y aprendizaje en torno a la salud mental que se llama Kiwi. Bienvenido, Leonardo. A ustedes muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Bueno, antes de empezar yo te comentaba que yo hago un paralelo entre lo que le está sucediendo al ser humano y el clima. Entonces, el clima es lo que le sucede al mundo. Entonces tenemos tormentas, huracanes, inundaciones y eso tiene unas causas y unos factores muy profundos que las ocasionan. Ahora yo veo y miro al ser humano y digo, hay una cantidad de cosas que están haciendo que los seres humanos no nos sintamos tan bien últimamente en diferentes etapas de la vida. Ujú. ¿Cuáles crees tú que son esas causas? ¿Qué está sucediendo alrededor nuestro? ¿O cuáles son esas amenazas que nos hacen desequilibrarnos a veces? Yo creo que cuando uno habla de salud mental, hay un montón de cosas que influyen resto. O sea, de hecho, yo siempre digo como que en la salud mental inciden factores biológicos propios, factores socioculturales, ambientales, estructurales, y hay muchos factores en los que no tenemos absolutamente nada de control. Claramente, si hubiera, no sé, eh, un terremoto, no tenemos nada de control sobre ello y claramente eso va a afectar nuestra salud mental, cómo nos sentimos, el bienestar. Muchas veces, no sé, si dijera, oiga, hay una recesión económica, esa vaina va a incidir obviamente en cómo nos sentimos. Muchas veces nosotros los seres humanos nos enfocamos un montón en aquellas cosas que no tenemos control. Esta mañana justo hablaba con una mamá de una chica y me decía, oiga, es que estoy re preocupada porque hay un montón de personas que excluyen a mi hija del grupo del colegio. Y me da mucha embarrada. Yo le decía, sí, qué mal, pero en esas cosas ella no tiene control. En lo que ella sí tiene control es claramente en cómo va a interactuar con otras personas y cómo va a manejar esa situación. Muchas veces nos enfocamos, insisto, en lo que no tenemos control y yo siento que es supremamente importante como focalizarnos en esas cosas en las que sí podemos seguramente tener algo de control. Hay otras cosas que claramente siento que inciden un montón en las generaciones actuales. Si estamos hablando, por ejemplo, de temas de redes sociales, en temas de dispositivos móviles, yo siento que ahí hay un montón de cosas que influyen muchísimo en cómo nos sentimos y además que desconocemos un montón. O sea, es algo relativamente nuevo o totalmente nuevo y hasta ahorita, de hecho, estamos aprendiendo cómo eso incide, por ejemplo, no solamente en la salud mental de niños, niñas, adolescentes, sino en general de nosotros. De los adultos también. Un montón. Por ejemplo, algo en lo que yo normalmente trabajo muchísimo y es en el tema del consumo de sustancias. Y es, a veces se desconoce sobre el tema. Precisamente ayer estaba viendo una de las últimas investigaciones sobre el tema de cannabis y era cómo, por ejemplo, el consumo de esta sustancia particular antes de los 16 años se relaciona un montón con depresión en la adultez. ¿Mm? Entonces, claro, cuando uno habla de este tema, muchas personas a veces le dicen a uno, es que usted lo hace desde una perspectiva moral. Nada que ver. Si yo supiera que esa vuelta es buena para la salud mental, pues yo no la prevendría, la promocionaría, ¿sí? Pero todo lo contrario, o sea, incluso cuando se da antes de los 14 años, la relación con temas de psicosis y esquizofrenia es brutal. Y ahorita, por ejemplo, hay un montón de, como, yo siento que antes, digamos que en nuestras generaciones, si alguien, no sé, por ejemplo, iba a consumir marihuana, pues incluso conseguirla era un reto, Y ¿sí? había más tabú en torno al tema, ¿sí? Era algo que se hacía como más a escondidas. Claro, o sea, como que, de hecho, insisto, conseguirlo era algo complejo y eso generaba hasta cierta percepción de riesgo. Pero si ahorita tienes comestibles, galletas, dulces, chocolates, gomitas, Brownies. entonces eso bajó un montón la percepción de riesgo
y hace que las formas sean mucho más, o sea, como que uno puede acceder muchísimo más. Y de hecho ahorita desconocemos mucho sobre, por ejemplo, los riesgos que tienen altas cantidades de THC en el cerebro. O sea, antes estudiaba y uno decía, ah, bueno, una persona fuma un porro y existen estos riesgos. Pero si alguien ahora consume un comestible con altos niveles de THC, incluso todavía estamos empezando a investigar la incidencia que esto tiene. Y algo que a veces yo le digo a los jóvenes con los que trabajamos es, la forma en cómo vamos a saber el impacto que esto tiene es cuando ustedes llegan a la adultez y miremos su salud mental. Ahí es donde vamos a tener básicamente esos datos. Leo, el tema de la salud mental está sobre la mesa en todas las discusiones en temas de salud pública. Las estadísticas son alarmantes y yo quisiera preguntarte qué significa una persona sana mentalmente, cuáles son esas características si las pudiéramos definir. Muchas veces se cree que la salud mental es como la ausencia de un trastorno, pero es mucho más que eso. Yo voy a empezar por lo que no es, y creo que eso nos ayuda a entendernos. Y es, yo a veces hago un paralelo un poco con esta película de Intensamente, y yo le pregunto a la gente, oiga, de las emociones que allá aparecían, que era alegría, tristeza, miedo, ira, desagrado, de todas esas 5 emociones, ¿cuál era la que más estaba, la que más estresaba todo el tiempo, la que particularmente estaba súper estresada? No sé si ustedes recuerdan, ¿cuál creen? ¿El miedo? La que se mostraba más estresada todo el tiempo, o sea, que estaba muy, muy estresada. La ira, ¿verdad? Mira que, ¿mm? Sí, sí, Sí. súper claro. Sabes que yo hice la película como unas 27 veces, creo, y una de las últimas veces, o sea, un poco lo que he hecho las últimas 10 o 15 veces que la he visto es como que llego con una pregunta para mirar si la película me la resuelve. Y la última fue esa, ¿cuál era la emoción que a ella parecía que se estresaba más? Y empezamos a medir y encontramos que era la alegría. O sea, alegría estaba súper estresada todo el tiempo, ¿sí? Como que se fue con tristeza, como que venga, quería que todo estuviera perfecto. Y a mí me encanta la analogía, porque muchas veces se cree que la salud mental es estar alegre todo el tiempo y nada más falso que eso. Estar bien, Exacto, o sea, estar exacto, entonces la gente confunde, ah, es sin estar bien emoción. y estar alegre. No, y estar alegre hace parte de la vida, pero la salud mental es entender que todas las emociones hacen parte de la vida. Es decir, la tristeza es importante, el miedo es importante, la ira es importante. Lo importante es que exista un equilibrio. Es decir, es completamente natural que sintamos rabia. Sí, si yo salgo de acá y me encierra una moto, pues seguramente me voy a poner muy mal genio, pues me dará rabia, pero lo importante es equilibrarlo, pues para no mandarle el carro encima, ¿sí? Lo mismo si yo estoy muy triste, es completamente natural, como cuando le compartía a los compañeros que nos acompañan hoy, pues cuando murió mi papá, pues lo normal y lo natural era que yo sintiera tristeza. Lo importante es saber manejarla para que yo no dejara mi trabajo botado y a mi familia botada. Y lo mismo cuando tenemos alegría, es normal sentir alegría, pero incluso hay que aprenderla a manejar, porque hay personas que no manejan la alegría y hasta la tarjeta de crédito queda hecho un caos. Entonces, yo siento que la salud mental es un equilibrio, es Pero con entender, respecto a eso que dices, si hay energías y emociones positivas o negativas, porque yo creo que esa concepción o esa Clasificación. clasificación de las emociones nos ha hecho daño. muchísimo No daño, puedo estar brava, hay no puedo muchísimo estar daño. estresada. Yo no sé, pero a mí particularmente cuando estaba en la adolescencia me hablaban de eso, emociones positivas y emociones negativas. Y entonces eran las positivas, alegría. Y el resto, todas eran negativas. Entonces, uno busca no estar triste, uno busca no estar ansioso, uno busca, no, todo bien, o sea, eso hace parte de la vida. Uno no puede negar algo que de hecho, o sea, nuestro sistema nervioso central tiene una estructura específica para sentir las emociones. O sea, si esa vaina fuera mala, por evolución y por adaptación, no existiría. O sea, hace parte de... es importante aprender a abrazarlas y siento yo como que existe un equilibrio. Básicamente, la salud mental es un estado de bienestar en el cual nosotros, pues básicamente, tengamos una vida plena y de calidad. Pero lo que no es salud mental es pensar que la salud mental es una alegría y plenitud constante. ¿Y por qué crees, Leo, que las estadísticas muestran que cada vez hay más niños y jóvenes? Y digo niños porque empieza a verse diagnósticos de depresión, de ansiedad,
desde edades más tempranas cada vez. ¿Qué está pasando en el entorno, en el contexto y en relación con lo que acabas de decir, que hay un incremento? Hay muchos factores que inciden, pero por ejemplo, si hablamos de ansiedad, la ansiedad y la depresión en el mundo después de la pandemia aumentaron entre el 20 y el 25%. Es decir, tenemos una sociedad más ansiosa, con más depresión, pero es completamente natural. O sea, pensar, por ejemplo, que los compañeros acá que nos acompañan, que son de décimo, pues tuvieron que estar un periodo de su vida encerrados en casa, eso es súper complejo. O sea, es que yo de hecho le digo a la gente, no sé si no, a veces como que no somos conscientes que nos tocó vivir un evento que va a estar en los libros de salud pública. Sí, o sea, vivimos una vaina que no es Que normal. parece mentira cuando lo Total, miramos. o sea, y eso afectó en ciertas medidas, ¿sí? Em, Hay muchas cosas que inciden en la salud mental, que yo siento que hay algunas que han mejorado, hay otras que han empeorado, ¿sí? Hay algo que es real y es, ahorita tenemos más datos sobre la salud mental. 50 años atrás No no teníamos sabíamos. datos, ¿sí? Pero el que no existieran los datos no quiere decir que nuestros abuelos fueran pues el gol estándar de la salud mental. No, de hecho incluso antes podían haber más suicidios que ahora, ¿sí? Lo que pasa es que antes no se hablaba de salud mental, ahorita sí se habla de salud mental. Pero que hemos encontrado, por ejemplo, algo que incide un montón en la salud mental es el estigma. Es decir, que se le señale a las personas que dicen en algún momento pasarla mal, Que es ¿sí? estar loco, por ejemplo. Estar loco, frases tan absurdas como, pues, no sé, los hombres no lloran, si alguien la está pasando mal es porque está loco, ¿sí? Señalar a las personas. Otra cosa que incide un montón, razón por la cual es tan importante abordar esos temas en los colegios, es el tema del bullying, o sea, el tema, por ejemplo, de cuando alguien se le va encima a otra persona, es, es, es gravísimo, Y es en ¿sí? silencio, ¿no? Como ahí un poco con otros, pero mientras llega a los adultos que, o Mira, yo creo que una de las cosas que más me consultan es eso, o sea, la llamada de esta mañana. Mi hija la está pasando re mal porque es súper excluida del colegio. Y digo, o sea, si a uno de adulto uno se siente a veces excluido y uno dice, "Pues, qué mamera, ¿sí? O sea, ahora a una persona en su etapa de adolescencia, o peor aún, en su etapa de niñez, a veces uno no es muy consciente de cómo uno, por ejemplo, es un factor que influye en la salud mental de las otras personas. O sea, a veces incluso una pregunta que yo le hago a la gente y es, ¿cuántas veces las personas que estamos acá hemos sido el factor y la causa del dolor emocional y el problema de salud mental de otro ser humano? Y ahí es donde uno dice, para hacer algo por la salud mental, no se necesita ser ni psicólogo ni psiquiatra. Para atender sí, pero para aportar, no necesariamente. Y todos tenemos una responsabilidad compartida, creo yo. Todos los actores que estamos, en el caso de la educación, que estamos rodeando a los niños, los padres de familia, los profesores, las instituciones. Total, y con esto, por ejemplo, yo le digo, no es que uno, ay, no, entonces yo tengo que aportar en la salud mental, entonces me toca ser amigo de absolutamente todo el mundo. Pues no, hay gente que te cae bien y hay gente que te cae mal, eso es natural. Hay gente de la cual seguramente yo no quiero ser amigo, pero eso no significa que yo, por ejemplo, le voy a hacer la vida imposible a otro ser humano. Y eso es una vaina que a veces uno desconoce. Por ejemplo, esta mañana estaba escuchando la entrevista con esta nueva tendencia de los Terians, creo que es el tema. Completerian. Entonces, fenómeno particular, claramente desconozco muchísimo el tema, pero simplemente yo sacaba una conclusión, porque empezaron a hablar en radio y era como, hay reuniones y toda la vaina, y decía, bueno, pues lo que tengo claro es, con lo que yo no estaría de acuerdo, simplemente agredir a otra persona porque se comporta distinto a lo que yo creo que es normal, ¿sí? O sea, esa vaina, yo digo, me parece que incluso hasta ese punto es entender cómo, pues seguramente no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero pues yo no voy a llegar a justificar, por ejemplo, exacto, una agresión a otra persona, que creo que muchas veces lo que nos enseñan culturalmente es tienes que agredir a quien piensan distinto. Pero bueno, me fui por las ramas frente a la pregunta. Otras cosas que influyen un montón, siento que es el fenómeno de redes sociales ahorita. El,
yo creo que el 50%, incluso me atrevería a decir más, el 60% todo el contenido que sale de salud mental tiene información falsa, ¿sí? Entonces, a mí me angustia un montón porque hay gente que literal se informa un montón a través de, no sé, de los reels de TikTok. Y muchas vainas que salen allí. Todo el mundo es gurú ahora, ¿no? Todo Entonces, el mundo exacto, entonces sabe todo de el mundo. eso. A mí me parece bacanísimo que se hable de la salud mental porque es importante poner el tema sobre la mesa, pero también es importante que se diga información cierta o información válida, Confiable. confiable. eh, y muchas veces esa información mm, no la es. Y, y creo que algo que incido un montón es también entender que el dolor hace parte de la vida, ¿sí? O sea, un poco como que regreso a la respuesta anterior y es, nos han enseñado que tenemos que básicamente estar alegres y que la vida es perfecta todo el tiempo, y más bien es comprender que el dolor es parte inherente de la vida y lo que debemos aprender, yo siento que uno de los grandes aprendizajes que nos vamos a llevar seguramente cuando estemos partiendo de acá es cómo manejamos el dolor. ¿Cómo nos relacionamos con el dolor? Total, cómo nos relacionamos. Y yo alguna vez encontré una frase que decía que el dolor es directamente proporcional a la resistencia a aceptar la verdad. Hay verdades que nos cuestan un montón, Que duelen y que todo, sí. Que incomodan duelen, mucho. Incomodan. incomodan, son hartísimas aceptarlas, pero si tú no aceptas la verdad, pues eso no quiere decir que la verdad deje de ser verdad. Es más bien aceptar la verdad y seguramente aprender a gestionar el dolor y no tratar de evitarlo. Nos han enseñado, por ejemplo, que, no sé, si tu pareja te deja, tú tienes que gestionar el dolor tomándote una botella de aguardiente. Tal vez la persona lo haga y tal vez por 1 hora o 2 horas o 3 horas se distraiga, pero lo que es claro es que al día siguiente Está esa peor. persona no te va a amar y ahorita tienes que aceptar la verdad con un dolor de cabeza horrible. Ujú. Entonces es mejor aprender a gestionar esas emociones. Yo tengo una pregunta como mamá y es, me siento muy ansiosa. Yo creo que muchos padres de familia nos sentimos muy ansiosos porque hay mucha duda. A mí me educaron de una forma y me educaron para un mundo que ya no existe. Me educaron en un ambiente mucho más contenido, donde había más control de mis papás con respecto a lo que yo hacía. No existían todos los desafíos que ya tú has mencionado. Entonces, yo vengo programada mental y emocionalmente, así haya hecho un trabajo como ser humano de abrir mi perspectiva para educar de cierta forma, y es una forma que siento que ya no funciona, porque yo siento que como papás tenemos que encontrar una justa medida entre tener el control y saber dónde están nuestros hijos y qué es seguro para ellos, pero también darle la oportunidad para que salgan al mundo. Entonces, ¿cómo acortar esa brecha? Porque yo fui educada de una forma distinta. Mis hijos están viviendo en un mundo distinto y son diferentes. ¿Cómo hacemos como papás para ser más asertivos? Yo creo que es entender que, como dijo alguna vez una mamá en una escuela de padres que tuvimos, yo recuerdo que yo hablaba y explicaba lo de la maduración de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, bueno, que terminaba a los 25 años y que se encargaba de tales cosas como la toma de decisiones, la solución de problemas, la atención. Y esa mamá en un punto dijo, ya entendí cuál es mi rol. Y a mí me causó mucha curiosidad que dijera eso porque yo estaba hablando de la corteza prefrontal. A lo que ella me dice, mi hija tiene 13 años, ella es capaz de tomar decisiones, es capaz de solucionar problemas, es capaz de planear su vida, pero todavía le falta porque esa vaina se perfeccione. Y ella me decía, entiendo que mi rol es ser la corteza prefrontal de mi hija mientras el de ella se termina de desarrollar y madurar. Y a mí me pareció brutal su analogía porque yo no, yo no creo que nadie traiga seguramente una respuesta mágica para esto, Es un arte. pero es entender que algo que hace parte de la naturaleza de la adolescencia es que a veces no se tomen las mejores decisiones. Es que a veces gestionar las emociones es algo complicado. Eso hace parte. Y lo importante es entender que el rol de mamá o papá es acompañar seguramente en ese proceso. Eso no quiere decir que no se dejen tomar decisiones, pero seguramente uno está pendiente, porque si hay algo que yo les aseguro, y es nadie más en la vida
va a preocuparse como ustedes se preocupan por sus hijos, porque nadie más los ama como ustedes los aman. Pero ¿cómo entablar un diálogo más inteligente con ellos? Porque yo no le voy a decir a mi hija, no vas a ir a la fiesta porque yo soy tu corteza prefrontal. Va a decir, ¿what? Seguramente, pero mira que hay algo, y es, hay límites que uno sí debe colocar como mamá o como papá, incluso si sea para que vulneren los límites, ¿sí? Pero que haya algo que vulnerar, ¿sí? Porque a veces, en estos días a mí como que me escribieron, oiga, es que yo tengo el temor de colocar límites porque va a perder la confianza con mis hijos. Pero ¿quién esperamos que coloque los límites? ¿El vigilante del edificio? No, ¿El conductor de la ruta? O sea, hay alguien que debe colocar los límites, así sea de, todo bien, vas de fiesta, pero llegas a la 1 de la mañana. Por ejemplo, con el tema que yo abordo del tema de alcohol y de sustancias. Vas a la fiesta y yo esperaría que tú no tomes. Pregunta, o más bien planteo, si la mamá o papá dice, yo espero que tú no tomes o no quiero que lo hagas, o si lo haces a la siguiente no vas, ¿eso garantiza de que no lo vaya a hacer? No lo garantiza. Lo tengo claro, no lo garantiza. Pero sí es claro que si usted el límite que coloca es, mejor no coloco el límite porque no. me da, A me da, veces da me, miedo, hay que me da aceptarlo. miedo. Da O, duda más que miedo. o el límite va a ser, bueno, todo bien, toma pero no te emborraches, por ejemplo. Además de que emborracharse va a estar bastante subjetivo dependiendo de quién lo hablemos. O sea, yo he conocido gente que dice, no, yo me fui de fiesta y tomé, pero no me emborraché porque no vomité. Eso Ah, es como, ah, ok. O sea, y hay otros que dicen, no, yo no me emborraché porque no quedé tirado en el piso y no peleé. ¿A qué voy con esto? Cuando tú colocas un límite, por lo menos la persona va a estar más cerca al límite. Los límites no necesariamente están construidos para que la gente esté debajo del límite, ¿sí? Y para que sepan que existe, ¿cierto? sí, y hay Lo algo, piensen al menos, ¿no? Lo piensen pues o es que mira, yo creo que tú le colocas, esta mañana, ahorita que venía para acá, venía hablando con mi mamá y entonces me dijo, tengo que ir a hacer una gestión. Pues mi mamá tiene 77 años, yo me preocupo un montón. Entonces yo le dije, vieja, pero todo bien, o sea, no se va a ir sola, llame a mi hermana, se va con ella. Ahorita muy probablemente la voy a llamar y tal vez me diga que se que fue se fue sola, sola. ¿sí? Pero yo, ¿por qué se lo digo a ella? Pues porque es una persona a la que yo amo profundamente. ¿A qué voy con esto? Los límites y colocar o plantear ese tipo de cosas, tú lo haces solamente con las personas que amas. Los límites y la preocupación es un sinónimo de amor. Tú no te preocupas por personas que no conoces. Y en últimas, cuando seguramente los chicas que están acá tal vez no estén de acuerdo conmigo o no les parezca lo que voy a plantear, pero en últimas, cuando tú te preocupas por tu hijo, por tu hija, eso incluso es importante para uno. Cuando mi mamá me llama y me dice, vaya al médico, haga esto, haga esto, haga esto, no garantiza de que yo lo vaya a hacer, pero estoy seguro que no todo el mundo me lo va a preguntar a mí, ¿sí? ¿Cómo plantearlos? Yo siento que igual es justificar el por qué. O sea, sí es importante que si tú vas a plantear una hora de llegada, plantees el por qué. Si tú vas a plantearles el tema de yo te voy a recoger, plantea el por qué, que se comprenda cuál es la razón de ser. ¿Qué tanto de intuición hay en ese diálogo? Porque las mamás siento yo que tenemos mucha intuición con respecto a poder percibir peligros en torno a nuestros hijos. A veces pueden ser exagerados, pero ¿crees en la intuición? Yo creo que hay cosas que como mamás, como papás, igualmente uno se percibe y claro, uno obviamente seguramente va a estar más como alerta a muchísimas cosas y, no, y claro, si uno quisiera prevenir todo, pues seguramente nunca más los volveríamos a dejar salir y diremos, aquí vas a estar seguro, pero obviamente la vida social pues es importante y yo creo que es un tema de un Balance. equilibrio, ¿sí? Es un tema de un balance. Hay cosas que a mí sí me parece que a veces son re evidentes que son súper riesgosas. O sea, hay cosas que uno dice, oiga, es lo más riesgoso del mundo y yo siento que desde ahí uno debe tomar decisiones. Por ejemplo, lo que yo le decía a los papás, no sé, de quinto, de cuarto de primaria, cada de los niños y las niñas. Si yo sé que, por ejemplo, el papá de Juanito
es un señor que le ofrece alcohol a niños de 10 años y le encanta emborrachar peladitos, y llega la invitación de este niño, pues la prevención ya también va en las decisiones que tú tomes. Tú has hablado siempre de algo muy interesante que son los factores protectores y creo que en este mar, en este caos en el que vivimos hoy en día con tanta información, con tantos riesgos, conseguir la marihuana es tan fácil ahora, ya hay, cada vez que hacemos una actualización en temas de prevención y de consumo, encontramos nuevas cosas y más a la mano de todos que, digamos, ¿qué deben hacer los papás? ¿Qué factores protectores deben impulsar para reducir, digamos, todos estos riesgos en sus hijos? Yo creo que, o sea, hay múltiples factores protectores, o sea, cuando hablamos de factores protectores es todo aquello que reduce la probabilidad de que algo pase. Un poco siempre el ejemplo que yo coloco y seguramente acá en el lugar que tuvimos, yo colocaba ese ejemplo y es, durante la pandemia, cuando se quería prevenir el COVID, el factor protector, ¿cuál era? O sea, ¿qué reducía la probabilidad de que yo me contagiara? El tapabocas. Pero un factor protector no garantiza que no vaya a pasar eso. Es decir, si yo me colocaba el tapabocas, ¿eso garantizaba en un 100% de que yo no me iba a contagiar? No, pero reducía la probabilidad. Pero si además de eso yo me lavaba las manos y lo hacía bien, pues reducía un poco más. Y si además de eso yo guardaba distanciamiento, pues se reducía un poco más. Y por otro lado están los factores de riesgo, que es lo que aumenta la probabilidad. Es decir, por ejemplo, estar durante la pandemia en un escenario donde había 500 personas. Eso no garantizaba que me fuera a contagiar, pero aumentaba la probabilidad. Prevenir es reducir los factores de riesgo y aumentar los protectores. Y hay muchos, pero hay muchos en los que no tenemos control. Claro, porque si yo desde esta lógica digo eso, no falta la mamá o el papá que ahorita nos escuche y diga, uy, ya sé cuál es el factor de riesgo. En el parque del barrio en donde yo vivo hay un jíbaro. Entonces, Leonardo dijo que reducir los factores de riesgo, entonces voy al parque y voy a decirle al señor que por favor se vaya porque él es un factor de riesgo para la salud pública y pues claramente no, eso se terminó siendo ese otro factor de riesgo. Ese no sería un buen factor de riesgo para reducir. Hay un factor protector que es supremamente transversal en cualquier momento de la vida. En Colombia se han hecho, por ejemplo, estudios de consumo de sustancias. Se han hecho 4, 2004, 2011, 2016, 2022. Y en ese estudio, desde el año 2011, se relacionó una vaina que se llama involucramiento parental con el consumo. ¿Qué es el involucramiento parental? De hecho, se le preguntaba a los chicos cosas como estas. ¿Su mamá o su papá sabe en qué curso está usted? Porque aunque es una pregunta boba, hay papás que no saben en qué curso están sus hijos. Eh, sus papás conocen cuáles son sus amigos, conocen los números telefónicos de los papás de los amigos de sus hijos, asisten a escuelas de padres, em, tienen rituales familiares. Cuando los chicos respondían no a todo esto, pues no quiere decir que papá no lo quiera ni nada, pero está menos involucrado. Cuando respondían sí, pues están más involucrados. ¿Qué se encontró? Los chicos que tienen papás muy involucrados, el porcentaje de chicos que habían consumido alguna sustancia ilícita, es decir, marihuana, cocaína, tusi, cualquiera de estas, oscilaba entre el 2.5 y el 3.4%. 2.5 para mujeres, 3.4 para hombres. Pero cuando se les preguntó lo mismo a los chicos que tienen papás poco involucrados, el porcentaje cambiaba a 31% y 32%. Es decir, es brutalmente más alto, ¿sí? Entonces, a veces la gente cree que prevenir es decirle a los chicos, no consuman sustancias. No. Ponerse el tapabocas, aunque no decía no al COVID, prevenía el COVID. Es decir, si queremos prevenir no solamente temas de consumo, temas de salud mental, temas de violencias sexuales, por ejemplo, es normalicemos arruncharnos un viernes en familia a ver una película. Es hagan rituales familiares. Es exprésele a su hijo o a su hija, a pesar de que está en la edad en donde me importa 5, cuánto lo quiere, cuánto la quiere. Porque, insisto, nadie más seguramente le va a venir a expresar eso. Sepa quiénes son los amigos de sus hijos. Tenga los números telefónicos de los papás de los amigos de sus hijos. Así estén en 11. ¿Sí? Yo siempre digo algo, y es, yo en este momento tengo 38 años, y
hay momentos, sobre todo han pasado como 3 momentos desde que murió mi viejo, en donde yo desearía un montón hacerle una llamada y contarle mis problemas, porque me gustaría muchísimo un consejo. Y yo estoy seguro que si, por ejemplo, él me contestara, yo incluso tengo claro qué consejos me podría dar. Y yo estoy seguro que muchos de los consejos que me daría mi viejo, tal vez todavía no le haría caso. Ujú. Pero aún así, me parecería muy bacano saber qué tiene por decirme. Y tengo 38 años. ¿Qué les hace pensar que sus hijos a los 17, 18, 19, incluso 21 no necesitan de ustedes? A veces hay papás que dicen, ya tiene 17, ya es un hombre hecho y derecho, es una mujer y ya sabe lo que quiere. Nadie les va a expresar el amor que se siente como seguramente ustedes lo hacen. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, hablamos mucho de los papás, pero qué consejo le darías a un joven o a una niña o un niño que enfrentan una situación en donde se sienten vulnerables, que les ofrezcan droga en ese instante, que les ofrezcan alcohol, que estén en una situación de peligro y no sepan cómo reaccionar? Yo, por ejemplo, de las actividades que hemos hecho acá, yo no recuerdo si a décimo le pregunté esto, creo que no, creo que lo hice más con octavo y con noveno. Yo les preguntaba que a qué edad creían que se probaba por primera vez o en qué curso se probaba por primera vez un vapeador. De hecho, no sé, lo pregunto acá. Creo que a ustedes no les pregunté, ¿cierto? Sexto, octavo, noveno. Ok. Algunos, pero miren que los chicos decían más o menos, yo le preguntaba a los chicos de octavo y decían sexto, séptimo, octavo. Y en otros colegios incluso he preguntado y me han dicho como quinto. Incluso yo he conocido chicos que me han dicho, lo hice aquí, lo hice en Sí. quinto o lo hice en cuarto. Y a mí me asombra un montón. Pero entonces les hago otra segunda pregunta y es, ¿cuál creen que es la razón por la que un chico lo hace por primera vez si lo llega a probar? Yo digo que es más como ser aceptado como en las tendencias que hay. Ser aceptado en las tendencias, perdón, curiosidad. Y la mayoría de las personas dicen como eso, ¿no? O sea, tal vez curiosidad, tal vez presión social, y no la presión social de hágalo, 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 sino como que, lo que decían, existen tendencias y como que todo el mundo dice, oiga, pues para enganchar. O sea, yo, por ejemplo, otra vez vuelvo a la chica de la mamá que me llamó esta mañana, yo pensaba, para ella es tan importante socializar y la están excluyendo tanto, que si en algún momento ella dice, tal vez a través de una botella de licor o de una sustancia lo pueda Puede. hacer, pues seguramente lo hace. Yo pensaría en lo siguiente y simplemente respondo con dos situaciones. Y es em, entender que hay gente que te valora realmente por lo que eres y no por lo que en lo que te quieres transformar. Miren, cuando yo estaba en el colegio, yo tenía un compañero, él hacía unas fiestototas y el papá de él le decía a uno como barra libre, o sea, aguardiente, cerveza, todo. En esas fiestas o sea, iban como 70 personas y en el salón éramos como 40 nomás, o sea, yo no sé de dónde salía más gente. Pero todo el mundo iba y yo tengo claro por qué iban. Tenía un gran amigo que de hecho vivía por aquí muy cerca en Guaymaral. Y el señor, cuando cumplía años, el papá decía, en mi casa los menores no toman. Ahí no íbamos muchos. Yo recuerdo que estando en 11, pues mi mejor amigo y yo dijimos, no, pues ya somos grandes, llevemos un six-pack de cerveza. Y yo sé que hay mucha gente que cuando yo digo esto me mira así como, pero Leo, usted trabajando en esta vaina y yo no sabía que iba a trabajar en esto. Entonces, pues, nada, lo llevamos y estábamos ahí. Cuando llega este señor y nos llama y nos dice, Felipe, Leonardo, vengan, acompáñenme allí, lleven sus cosas. Nos fuimos en la camioneta, yo vivía al lado del centro comercial Cedritos, el señor cogió la autopista, subió por la 153, para el frente de mi casa y nos dice a Felipe a mí, bájense. Yo ya les he dicho que en mi casa los menores no toman. Timbró en la puerta de mi casa, salió mi mamá y le contó a mi mamá lo que había pasado. ¿Ustedes qué creen que yo dije? Este señor tan comprometido con las cortezas prefrontales para que maduren bien, el salubrista público. Tan Obviamente no. responsable. Dije, viejo pendejo, sí, y qué mamera. Pero yo después analicé algo interesante. Después Andrés volvió a cumplir años y volvimos a ir allá. Miren, en las fiestas de Lucho, de este señor que ofreció un montón de trago, iba un montón de personas. Y seguramente no iban por Lucho, iban por lo que se ofrecía. A la fiesta de Andrés, al año pasado, al año siguiente volvimos, a pesar de que el papá ya no nos caía tan bien. Pero ¿saben por qué fuimos? Y ya no llevamos ningún six-pack. Porque yo fui al cumpleaños por Andrés
y no por lo que ofrecía Andrés. Yo lo que quiero plantearles es, ustedes cuando hacen una fiesta lo hacen para que las personas vayan por lo que ustedes ofrecen o por lo que realmente son. En la vida se van a encontrar un montón de personas que los van a valorar por lo que tienen y no por lo que son. Y yo también les invito a que ustedes socialicen con personas que lo acepten a uno por quien realmente es uno y no por quién se convierte uno cuando está bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Y creo que o de cualquier otra sustancia. Y eso no quiere decir que uno aleje a las personas que seguramente son usuarias. Mi mejor amigo toma, pero yo lo tengo claro y es que él me acepta a mí a pesar de que yo no me tomo ningún solo trago. Y yo creo que eso es supremamente importante y es, seamos auténticos y auténticas con las decisiones que tomamos. Leo, dijiste hace poco, yo no sabía que iba a trabajar en esto. ¿En qué momento? Creo que la psicología tiene muchos campos y tiene muchos campos de acción. ¿En qué momento decides dedicarte a esto y por qué? Mira, yo nunca pensé estar en un colegio, en este escenario, con personas de décimo al frente mío. Y porque yo decía, voy a trabajar en todo, menos con adolescentes, Ujú. porque me parecía el grupo más complejo de trabajar, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, cuando llegaban los psicólogos a hacernos talleres, cómo nos burlábamos y un montón de vainas, yo decía, la vida me lo va a cobrar. Entonces, no, yo no voy a hacer eso. La razón por la que yo empecé a trabajar en esto es, en algún momento de mi vida, cuando me gradué como psicólogo, pensé en montar un consultorio, en hacer terapia psicológica y de vez en cuando acompaño a una que otra persona. Pero ahorita hay algo, o entendí que uno debería apostarle a que tratar de que las personas no sufran de depresión, tratar de que las personas no sufran de ansiedad, tratar de que las personas no tengan relaciones tan tóxicas que las lleven a contemplar cosas que les hagan daño, tratar de prevenir que alguien se haga daño. Y cuando me di cuenta de la importancia de prevenir, me di cuenta que la prevención más exitosa es cuando se empieza en los primeros años de vida, ¿sí? En la infancia, en la adolescencia. Y por eso me gusta venir a este espacio de colegios y poder interactuar con los chicos, con las chicas, porque seguramente algunos tal vez no me presten atención, pero si yo digo, no sé, logro que 10 en últimas entiendan que, insisto, que lo que yo hago no lo hago por un tema moral, sino que si ellos de verdad logran que esta parte del cerebro esté bien desarrollada, no se logran imaginar la cantidad de problemas que se pueden llegar a solucionar. A mí me hubiera fascinado que en el colegio alguien me hubiera dicho, en vez de a mí me colocaban películas sobre drogas, Ajá. en donde, no sé, la gente consumía heroína y le quitaban el brazo y era como un tema de De meterle miedo a miedo. uno, Ujú. pero casi que no le decían a uno no sé, algo de fondo. Yo lo que busco es como que tal vez concientizar un poco sobre lo que implica hacer ese tipo de cosas, sobre todo antes de los 21, porque esa vaina después puede ser o tremendamente riesgosa o tremendamente poderosa. Leo, ¿qué le dirías a un papá o una mamá que están ya en una situación en donde han identificado un riesgo? Es decir, un papá o una mamá que se dan cuenta que su hijo está consumiendo o que está desarrollando un consumo de alcohol todo el tiempo o que está consumiendo alguna sustancia psicoactiva aparte del alcohol. ¿Cuál es el curso de acción que debe hacer uno? Porque instintivamente uno puede pensar en la confrontación, pero también hay padres que no saben a dónde acudir. Es una situación, miren, yo sé que es una situación súper compleja. O sea, insisto, uno quisiera tener como ABC. ¿Manual? un ABC de esos tips y es difícil. En el momento en el que pasa, Pero ¿qué yo hace creo que hay uno? cosas que sí son muy importantes. Y lo primero es no señalar, no juzgar, no estigmatizar. Ok. Cuando tú señalas, cuando tú juzgas, las personas no se te quieren acercar a ti, a contarte algo o a pedir ayuda. Pero ojo, eso no quiere decir que es aceptar, eso es distinto. ¿Sí? O sea, yo le he dicho a los chicos muchas veces, yo no voy a señalar, no voy a juzgar, no voy a estigmatizar si una persona consume, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que un adolescente lo haga. Eso es completamente diferente. Es decir, tú no vas a señalarle, pero no quiere decir como, ah, bueno, mi amor, entonces como tú estás consumiendo y yo sé que tienes una dependencia, entonces hazlo sin problema. No, yo creo que es importante decir,
no estoy de acuerdo y sobre todo expresar preocupación. Un error es, mi hijo ya está fumando marihuana o está súper enganchado con los vapeadores o con cualquier otra sustancia. Yo siento que un error es normalizar lo que está pasando, porque cuando tú normalizas lo que está pasando, la percepción que tienen las otras personas es, no debe ser tan malo, ¿sí? No debe ser tan malo. Si la persona que más me quiere, si la persona que más me ama, no ve tan mal lo que yo estoy haciendo, el mensaje es clarísimo, no, no es malo, ¿sí? Por eso es tan grave cuando una mamá o un papá toma con su hijo o consume otra sustancia con su hijo, porque lo que se ha encontrado es que se normaliza muchísimo más el consumo, ¿sí? Yo creo que naturalizar y normalizar el buscar ayuda. ¿Dónde? Entonces, por ejemplo, seguramente personas que puedan llegar a tener, digamos, personas expertas, psicoterapeutas en temas de consumo, ¿sí? A veces muchas personas a mí me escriben y yo como no hago necesariamente terapia, entonces les digo, oiga, miren, hay personas expertas en este manejo. Yo creo que también es clave un espacio en donde tu hijo, en donde tu hija se sienta bien. Porque hablar con un psicólogo, pues es más complejo que hablar con un médico internista, ¿sí? Y aún así, cuando tú vas donde el internista dices, me parece chévere tener feeling, pues igualmente con un psicólogo, una psicóloga, entonces es importante escuchar lo que mi hijo, lo que mi hija tenga que decir, pero sobre todo también fortalecer las redes de apoyo, es decir, unirse como familia, normalizar lo que estábamos diciendo, ese tema de rituales familiares, yo siento que arropa un montón y simplemente cierro con esto, y es, alguna vez en un taller de salud mental con personas de la tercera edad, yo puse una película que se llama Un vecino gruñón, creo que es algo así que se llama la película, y la idea era que las personas analizaran la importancia de las redes de apoyo. Y un señor muy sabio, cuando se termina el taller, se me acerca aparte para no boletearme al frente de la otra gente y me dice, yo no entiendo por qué ustedes los psicólogos complejizan tanto todo. Ustedes no se han dado cuenta que el principal factor protector se llama amor. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí es donde es importante que sigamos expresando amor a nuestros hijos. Muchas veces caemos en este tipo de cosas no porque seamos malos seres humanos. Hay una manipulación gigantesca de industrias que se benefician del daño y llevan a que personas seguramente tomen decisiones de las que se arrepienten. Decisiones equivocadas. Bueno, para cerrar y ir a nuestro espacio de preguntas, quisiera que nos dejaras con una pregunta poderosa, una pregunta what if, que genere una reflexión en los papás. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si empezamos a normalizar aquello que nos han dicho que no es normal? Ejemplo, ¿qué tal si empezamos a normalizar que lo más importante de la Navidad no es cuántas botellas de alcohol hay encima de la mesa, sino las personas que están alrededor de nosotros? ¿Qué tal si empezamos a normalizar aquello que no es normal? Bueno, gracias, Leo. Vamos con las preguntas de nuestro público. Bueno, soy Santiago Vega y pues ustedes al principio de todo mencionaron como el impacto del THC en la salud mental como cuando uno ya es adulto. Quería saber si el vapeador o algo así tiene como alguna influencia en la salud mental cuando uno ya pues llega a la adultez. La nicotina como tal es, es de las sustancias más adictivas. Yo me atrevería a decir es como la segunda sustancia más adictiva que hay después de los opioides, ¿sí? Por eso una persona que empieza a vapear con nicotina, después de un periodo le es súper difícil dejarlo. ¿Qué ocurre? Yo en algún momento les hablaba de que el cerebro va madurando y toda la vuelta. Voy a tratar de explicarlo de una forma muy diferente. Cuando uno nace, por ejemplo, y tiene 2 años, hay muchas conexiones neuronales, muchísimas. Lo que va pasando en el desarrollo cerebral es que se van eliminando aquellas conexiones que no son como importantes. Se va eliminando lo que no usas. Por ejemplo, ustedes aprendieron inglés muy fácil, seguramente porque si empezaron a estudiar desde un colegio bilingüe. Pues claro, si a mí me están hablando en inglés o en francés todo el tiempo, pues las conexiones para entender inglés o francés no se eliminan, están allí, ¿sí? Se va eliminando lo que no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, vapeo con nicotina o estas pouches de nicotina, por ejemplo, y le mando nicotina a mi cerebro a los 15 años, ¿qué ocurre? Que es súper denso.
como se está dando la poda, pues entonces las conexiones que tienen que ver con la nicotina se fortalecen, ¿sí? Se crean muchos receptores de nicotina y entre más joven lo hagas, más receptores de nicotina creas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo empiezo a vapear a los 14 años, por eso se ha encontrado que las personas que lo hacen en la adolescencia tienden a comprar entre 3 y 4 veces más o cigarrillos electrónicos o estos pouches de nicotina durante toda la vida. Por eso la estrategia de la industria del tabaco es que tratar de que lo hagan a edades más tempranas, porque entre más joven pase, pues más receptores de nicotina. Y eso en últimas, ¿en qué se transforma? Más Más adicción. ansiedad, más dependencia. Y sabemos que quienes empiezan a vapear a edades más tempranas, por cada año de juventud pueden tener entre 5 y 9% más de probabilidad de consumir otras sustancias por cada año de juventud. Si yo vapeo a los 14 años, tengo más probabilidad de consumir otras sustancias que la persona que lo hace a los 15. Pero si yo lo hago a los 15, tengo más probabilidad de consumir otras vainas a los 16. En el escenario que yo tuve con ustedes, si se acuerdan, yo sobre todo me enfoqué en temas de alcohol, tal vez algo de vapeadores. Yo no hablé de otras sustancias. ¿Saben por qué? Porque la evidencia me dice que si yo logro prevenir en ustedes alcohol, nicotina, por efecto dominó, estoy previniendo las otras sustancias. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Moreno y pues más bien mi pregunta es como más una, bueno, tengo dos. La recomendación, la primera es como si uno como hijo como que ve a los papás de otros, no sé, vapeando o tomando muy seguido, como que nos recomiendan a nosotros los niños, ¿sabes? Como qué podemos hacer o sea, sé que no podemos como influir mucho en como quién lo hace, pero pues debemos poder generar un efecto, así como tú tienes un efecto en nosotros. Juan, sí, cierto. Juan Sebastián, hombre, muchas gracias por la pregunta. ¿Saben? Ustedes tienen algo súper poderoso que los adultos hemos perdido. Yo siento que ustedes son mucho más críticos que nosotros. Y yo no recuerdo si esto lo trabajé con ustedes, pero yo les hablaba que a nosotros nos condicionan. No sé si lo abordé. El tema de que, por ejemplo, cuando nos ponen una marca de cerveza y nos ponen imágenes de playa, esa marca de cerveza playa, esa imagen de cerveza playa, tiene una razón de ser, la publicidad tiene una razón de ser. Y es que no es que tú vayas a consumir de una vez, sino que tal vez cuando aterrices en Cancún, Santa Marta y Cartagena y estés en la playa, se active una parte del cerebro y tú no digas, qué rico un jugo de guanábana, no. Tal vez tú vas a pensar en esa marca de cerveza en específico. Por eso ustedes, si yo les digo partidos de la Selección Colombia, no van a responder la marca, sabemos que se asocia a una marca en específico. ¿A qué voy? Cuando ese condicionamiento empieza a edades tempranas y las personas pasan y pasan más años, les es más difícil salirse. Miren, yo cuando hago talleres de padres, yo les digo a los papás, los reto y traten de hacer un asado sin cerveza. O véanse un partido de la Selección Colombia ahorita en el Mundial, sin tomar. A secas. Y ¿saben algo? En los adultos, la gente es como, uy, no, qué jodido. ¿Por qué? Porque llevan muchos años condicionados. Su cerebro tiene algo poderoso. Ustedes han estado menos tiempo condicionados. Es decir, que ustedes lo ven como algo más posible. Y cuando lo hicimos con los chicos de sexto acá en el colegio, ellos decían, no entendemos por qué siempre brindan con champaña. ¿A qué voy? Yo siento que uno lo que debe hacer, tal vez, es generar el pensamiento crítico y mostrarles que uno la puede pasar del carajo, enfarrarse un montón, sin necesidad de. Y no solamente para los adultos, yo creo que en general para la comunidad. Y cuando tú lo haces así, sin necesidad de que le digas a las otras personas, ay, no tome, la gente va quedando. Además, con una vaina bacanísima. Y es que llegas con 20 veces más plata que los demás. ¿Sí? En el Entonces, bolsillo. yo creo que hay muchas cosas que seguramente puede hacer, pero sobre todo como siendo un factor vivo. Y la segunda fue como un poquito más de lo que hablaste al inicio, de como, o sea, yo siento que para alguien que ya vivió algún tipo de dolor o trauma, digamos, es más fácil como llegar a una solución si lo vuelve a vivir. Para alguien que no ha experimentado nada, tuvo una infancia muy bonita, muy buen acompañamiento, muy buenos amigos, de la nada le empiezan a pasar cosas malas. ¿Qué le recomendarías a esa persona que apenas está experimentando como ese dolor? Juan, sí, qué buen análisis, porque de hecho tener la vida perfecta No existe. Es, no es es muy fregado, difícil. es muy complicado, pero cuando incluso se acerca a la perfección, uno se imagina que eso es un factor protector de salud mental. Y no,
porque llegará un momento en donde la vida ¡pra!, lo enfrenta uno a un montón de cosas. Mi primera paciente con depresión era una persona que la mamá le encerró casi que en una esfera de cristal, el mejor colegio, carro, todo maravilloso, no permitía que nada malo le pasara. Se ganó una beca para estudiar medicina en la UNAM en México. Y en el primer año perdió el semestre, perdió el cupo, la pareja le terminó, el papá murió, o sea, una vaina garrafal. Llegó acá, una depresión profunda. Ahí yo me di cuenta de, claro, cuando hay dolor, uno va sacando como callito. Literal, va sacando callito y no quiere decir que después no te vaya a doler, pero seguramente ya lo llevas. Cuando uno no ha vivido situaciones de dolor, la recomendación es la siguiente. Siento que de vez en cuando es bueno aprender a tener algo de tolerancia a la frustración. Papás que me preguntan, ¿cómo le enseño a que se frustre? Adivina cuál es la respuesta. Poniéndole situaciones de frustración. Sí, si a los papás les diría, pues sí, si a su hijo de vez en cuando no le gustan las lentejas, de vez en cuando póngale lentejas. Obviamente que no sea alérgico, ¿no?, a las lentejas. Pero eso ayuda, ¿por qué? Porque en la vida uno nunca sabe cuándo le va a tocar comer lo que a uno no le gusta. Entonces, pues ya aprendes a manejarlo. Y yo sé que esto que voy a decir suena absurdo. De vez en cuando expónganse a situaciones que no les gusten. Es decir, parce, me mama un montón ir a ver un partido de fútbol. Vamos a ver qué pasa. No quiere decir que te vaya a gustar. Ejemplo, de vez en cuando, miren, algo que de verdad sería muy bacano como protector en salud mental es, de vez en cuando ustedes mismos plantéenlo, trabajen con las personas que no son sus amigos necesariamente en el salón. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes se gradúen del colegio, Esa es la vida. uno piensa que en la vida, ay, yo siempre voy a trabajar con. Cuando ustedes encuentren su primer trabajo, su jefe tal vez les caiga mal. Y su par, la persona con la que tienen que trabajar todo el tiempo, les va a caer re mal. Y uno tiene seguramente que a veces, ¿qué?, manejar esas situaciones. Y lo otro, más para terminar, es, yo creo que tener también estrategias que le fortalezcan la salud mental. Buen sueño, dormir bien. Uno se imagina que eso no tiene nada que ver, pero dormir bien, yo siento que es el principal factor protector en la salud mental. Quitarse ideas erróneas que nos han vendido redes sociales. De productividad, dormir 3 horas. Nada más falso que eso, ¿sí? El tema también de no idealizar cosas, ¿sí? Por ejemplo, creo que en una de las, bueno, eso no lo alcanzamos a mencionar, pero cuando se habla de amor, no idealizar seguramente ideas muy locas alrededor del amor. Y nada, y creo que sobre todo focalizarnos en lo que tenemos control, como lo que estaba diciendo al inicio. Gracias. ¿Crees que un padre entiende realmente a un joven que ya tiene una adicción? Y la segunda es, ¿cómo harías para encontrar una red de apoyo para salir de una adicción, sea de alcohol o vapeador? Sí, probablemente. O sea, no puedo dar una respuesta generalizada, pero yo creo que sí. Así como existe estigmas en salud mental, de, no sabemos por qué, o sea, por qué mi hijo está llorando tanto, no debería llorar. Además, porque además hay una serie de cosas que se ven como novedosas, ¿sí? O sea, si yo le hablara al papá de alcohol, bueno, alcohol es como que sí es muy recurrente, o tabaco convencional, o marihuana como se presentaba antes, pero si ahorita yo hablo de comestibles, si hablo de estos vapeadores, si hablo de otras de formas de administrar nicotina o incluso de otras sustancias, pues hay un choque de no sé qué es, no lo conozco, entonces yo sí creo que muchas veces puede existir un estigma y por eso yo creo que es muy importante que cuando esto pasa, la familia no entre señalando ni juzgando, pero insisto, no quiere decir como de, lo voy a o sea, estoy de acuerdo de que pase. No, es un equilibrio entre preocupación, pero te acompaño. Incluso muchas veces eso implica conversar alrededor del tema. Pues bueno, conversar alrededor del tema. Porque mira que el último informe mundial de salud mental de la OMS, año 2022, si mal no estoy, decía que el principal factor de riesgo de la salud mental y de personas que tienen adicción, una dependencia, es cuando hay estigma. Porque cuando tú te sientes estigmatizado, ¿uno qué hace? Pues no busca ayuda. Entonces, yo creo que sí, pero es importante irlo reduciendo y si eso implica, pues, conocer. Muchas veces en los procesos terapéuticos es importante que no solamente vaya el chico, sino que también la familia acompañe, porque uno también debe aprender un montón de cosas.
Y frente a la segunda, yo creo que leyendo muy bien el contexto en el que yo me encuentro, ¿sí? Hay personas que realmente se preocupan por uno, pero también es natural que hay personas que no se preocupan por uno, ¿sí? Y yo creo que las redes de apoyo en ese momento deben ser esenciales o que deben ser compuestas por esas personas que tienen como un afecto auténtico. Hay personas que te van a juzgar o van a juzgar a una persona cuando deciden salir de una sustancia, por ejemplo. Literal, o sea, hay personas que incluso se ponen de mal genio cuando uno toma una decisión en su vida. Esas personas yo siento que tal vez no sean las que deben conformar esa red de apoyo, ¿sí? Y entonces debería ser conformada, y debería estar como formada seguramente de esos amigos que seguramente son cercanos, que tienen un afecto cercano. Muchas veces también, tal vez por parte del círculo familiar, pero así como hay personas, amigos que tal vez no se preocupan mucho por uno, pues uno también tiene que entender que hay familiares que tal vez tampoco, ¿sí? Entonces realmente, y sí, es duro decirlo, pero pasa muchas veces. Entonces yo creo que es como identificar a aquellas personas que realmente son como claves, que les importa. que les importa y sabes lo uno con la primera que hiciste, con las que tú no te sientas estigmatizado, con aquellas personas con las que tú no sientas un juicio constante, sino con aquellas personas que tú sabes que se preocupan, te apoyan y te acompañan. Pues al principio mencionaste que el vapeador como que en un punto llega a incrementar la ansiedad. Si alguien que pues lleva fumando y todo eso llega a dejar de fumar, ¿cómo haría para reducir esa ansiedad como a un nivel como entre comillas normal? Sí, básicamente la razón, ustedes mismos me decían, ustedes mismos me estaban diciendo que tal vez la primera, cuando una persona lo prueba es ¿por qué? Por curiosidad, por presión social, pero cuando alguien ya lo está haciendo, tal vez ya no se haga ni por presión social y claramente pues no aplica la curiosidad. Ahí la razón es, pues, tengo resto de dependencia, tanto así que lo tengo que hacer frecuentemente. Uno sabe que uno ha desarrollado una dependencia porque aparecen tres cosas. La tolerancia, y es que cada vez necesito más. Con la nicotina es difícil identificarlo, con el alcohol es más fácil identificarlo, ¿no? Cuando tú dices, uy, antes me prendía con 2 cervezas, ahora necesito 5, 7, 8. Esa es como la primera señal de que se está desarrollando una dependencia. Y ojo con esto porque, perdón, acá me extiendo un poco, pero en Colombia la gente se siente orgullosa de desarrollar dependencia. ¿Usted no ha visto que hay gente que dice, uy, es que yo tomo resto, yo aguanto un montón? O sea, cuando la gente me dice, uy, yo aguanto un montón, es como, parce, ojo que usted ya está desarrollando el primer criterio de dependencia. El segundo, que se ve más en la nicotina, es empiezan a aparecer síntomas físicos o psicológicos cuando no consumo. Y solo desaparecen cuando lo hago. Ese es el característico de la nicotina. Uf, siento resto de ansiedad, siento estrés, no sé qué. Entonces, ¿qué me toca? Hacerlo. Y por eso se mantiene. ¿Cómo manejar esa ansiedad? Si yo le digo a alguien, nunca más lo vuelva a hacer en su vida, simplemente el hecho de Peor. pensar que no lo puedo volver a hacer, ¿adivinan qué hace? Se dispara la ansiedad. Por eso los programas de personas que, por ejemplo, están en un proceso de recuperación de dependencia a la cocaína, incluso a sustancias tan fuertes como los opioides, las personas no se ponen metas de por vida, se ponen metas cada 24 horas. Dicen, se levantan 5 de la mañana, 6, a la hora que te despiertes y dices, parce, hoy no lo hago. 24, o sea, mi compromiso va a ser, hoy no lo hago. Y para no hacerlo, entonces, ¿qué hago? Manejo situaciones ambientales. Pues no lo llevo. ¿Sí? Todo bien. Es solo por hoy. Solo por Paso hoy. a paso. Exacto, es un paso a paso. Solamente lo haces hoy. Y seguramente entonces que cuando se cumplan, pues tú te vas colocando esas metas. ¿Y sabes? Es posible. Yo no creo que yo haya tenido un problema de dependencia al alcohol. Seguramente tuve consumos abusivos de alcohol. Y cuando dejé de tomar, inicialmente no lo hice porque trabajara en esto. Lo hice porque apareció un problema de salud en mi vida. Pero cuando ya el reumatólogo y el internista me dijeron, todo bien, ya puede tomar, fue como ya el reto personal de, llevo tanto tiempo sin hacerlo, voy a seguirme colocando
esa meta personal. ¿Y sabes algo? A pesar de que trabajo en esto, nunca digo, nunca más lo voy a hacer. Tengo metas muy específicas. Y mi meta ahora específica es que me encanta demostrarle a la gente hoy que se puede vivir sin eso. Y otra forma para manejar la ansiedad ya son cosas muy puntuales. La actividad física al inicio del día reduce los niveles de ansiedad porque reduce una vaina llamada cortisol. De hecho, si ustedes un día tienen un examen súper difícil, que usted dice, uy, me voy a estresar un montón, ese día haga actividad física en la mañana, al menos 10 minutos. Les aseguro que se van a sentir menos ansiosos. Segunda cosa, enfríense las manos cuando tengan mucha ansiedad. Literal, llevarse un termo con Hielo. agua y hielo es algo brutalmente chévere cuando tú, por ejemplo, estás en una situación de ansiedad gigantesca. El examen antes, pónganse un cubo de hielo de esto. De hecho, activa el hipocampo y va a hacer que no se les olviden las cosas durante el examen. Entonces, te ayuda. Y lo tercero es, dile a la gente con la que parchas, ¿sí? Oiga, estoy tratando de dejarlo. Pues obviamente si yo los veo al frente mío todo el tiempo vapeando, pues ¿qué es lo normal que va a pasar? Que te dispare la ansiedad. Pero yo creo que estas cositas ayudan. Y otra cosa que ayuda mucho es, así como hay aplicaciones para un montón de cosas, hay unas aplicaciones muy interesantes para dejar la nicotina. Y hagan de cuenta que es como un Duolingo de retos diarios que te van ayudando. Hola, mi nombre es Gabriela Quintero y pues mi pregunta es, ¿qué me recomendarías hacer como o decirle a mi papá cuando lo veo como fumando y pues ya le ha dicho como no me molesta y pues ya me acostumbré a verlo, pero aún así siento que en este momento ya lo veo un poco más afectado por el tema a pesar de que ya lleva muchos años en esto? Entonces es como saber cómo decirle las cosas sin que él se sienta presionado y sin que él se sienta mal, pero pues como para ayudarlo a sobrepasar una situación difícil. Primero es súper difícil. Además, uno entiende que es doloroso para uno porque lo está haciendo una persona que uno ama un montón. ¿Sabes? Cuando una persona cambia, no cambia de un día para otro. Pasa como por pasos. Hay unos autores muy bacanos que se llaman, bueno, son de apellido Prochaska y Clemente, son re viejos en este tema, y dicen que cuando uno cambia, uno pasa como por 5 pasos. El primer paso se llama precontemplación. ¿Qué es la precontemplación? Que tú dices, no lo considero importante. El segundo paso es ¿qué? Contemplación, es decir, uno dice, uy, yo como que tengo un problema, debería cambiar. Eso no quiere decir que lo hagas. Mira, yo conozco un montón de gente que dice, ay, yo contemplo que debo bajar de peso, debo hacer ejercicio, y hace 3 años está contemplando ir al gimnasio, pero no lo ha hecho. Pasa Pero mucho. por lo menos ya ahí dice, uy, yo debo cambiar. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, un poco mi objetivo cuando yo hice la sesión con ustedes era que quienes no estuvieran contemplando, por lo menos lo contemplaran. Por eso yo sabía que tal vez nadie iba a dejar de hacerlo. Pero si en 2 o 3 personas dijeron, uy, voy a tratar de cambiar, eso ya es una ganancia. Ya después viene la preparación. La preparación no es cambiar, es prepararte para cambiar. En el tema del gimnasio, seguramente lo difícil es levantarse temprano, uy, qué mamera hacer una vaina nueva, que es prepararse. Hacer seguramente un grupo de 2 o 3 personas más que se vayan conmigo, dejar los tenis al lado y poner la alarma lejos. No garantiza, pero te preparas. Y después ya es la acción. Probablemente tu papá está precontemplando, ¿sí? No ha contemplado la necesidad. Y hay cosas que uno puede hacer para contemplar. Y yo creo que una de las cosas, y era lo que le planteaba a los papás, pero ahora lo hago al revés, preocúpense. Cuando sean sus papás los que estén tomando un montón, o si ustedes saben que, por ejemplo, ellos sufrieron de un preinfarto, tuvieron, no sé, cáncer, otra enfermedad, y ustedes ven que ellos siguen tomando un montón, si uno no se preocupa, pues la gente piensa lo que estoy haciendo no está tan mal. Preocuparse es, sí, decir como, y esto no necesariamente es juzgar, pero sí decir como, te veo mal, no me gusta que lo hagas, o sea, te afecta un montón. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas no se las van a decir, no se los va a decir el vigilante, no se los va a decir la persona con la que se cruza en la calle. ¿Sabes por qué? Porque a esas personas la salud de tu papá les vale 5. En cambio, a ti sí te importa. Y uno debe decirlo.
Eso no significa juzgar, significa me estoy preocupando por ti. ¿Eso garantiza de que él vaya a hacer algún cambio? No. Otra cosa que puede ayudar un montón, esta pregunta me la hacían exactamente igual hace 2 semanas en Medellín. Trata de cambiar o trata de plantear espacios o planes en donde se reduzca el consumo de tabaco. Hay una ventaja, no en todos los lugares se puede fumar. Ya en la mayoría de sitios no se Entonces, claro, puede. espacios libres de humo, espacios libres de aerosoles. Claro, no te voy a decir, no, pues entonces ármate un plan todas las semanas de viaje a España en avión, ¿sí? Pero sí seguramente planes en donde por lo menos vayas reduciendo la frecuencia del consumo. La gente tal vez no lo deja de hacer por completo. Hay personas que a veces van dejando poco a poco. Antes me fumaba 10 cigarrillos, trata entonces ir generando cambios para que no sean 10, para que sean 5. Y cuando eso pase, resáltaselo. Uy, mira que hoy lo hiciste menos. ¿Ves que es posible? ¿Tú eres capaz? Insisto, me encantaría traer también un listado de cosas que yo te dijera que van a garantizar. Pero pensémoslo un poco con lo que planteabas. Ver reduciendo factores de riesgo y aumentando protectores. Gracias por acompañarnos en un episodio más de What If el podcast. Gracias, Leonardo, por estar acá con nosotros y generar esta conversación tan interesante con estudiantes, y creo que le va a ayudar mucho a los padres de familia. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a pensar diferente? Bienvenidos a What If, el podcast donde la creatividad se convierte en estrategia, la felicidad en ventaja competitiva y la sostenibilidad en una forma de liderar el futuro. Aquí analizamos tendencias, cuestionamos supuestos y abrimos conversaciones que impulsan a líderes, educadores, organizaciones y familias a tomar decisiones más inteligentes, más humanas y más audaces. Somos Natalia y Catalina Zuleta. Esto es What If, el espacio donde una buena pregunta puede transformarlo todo.